Conocer las herramientas con las que vamos a trabajar y conocer las maderas nos lleva a ser capaces de crear nuestras propias estructuras, nuestras propias recetas de masaje y nuestros propios protocolos para conseguir llegar a realizar ese tipo de tratamientos que nosotras en cabina vamos buscando siempre personalizados y con los que vamos a conseguir que nuestros objetivos puedan cumplirse en un 100%. No. Como veis, yo tengo aquí un surtido de maderas que ahora después os voy a ir explicando uno a uno para que veamos en las zonas en las que podemos trabajar cada una de ellas y cómo puede ser el protocolo, movimientos y a grandes rasgos por grupos de herramientas, un poco sus características. Pero antes de continuar, me gustaría recordaros también que hay un complemento imprescindible para que nosotras trabajemos, que es ese producto de deslizamiento que nos va a permitir que a la hora de trabajar podamos hacerlo sin ningún tipo de resistencia en la piel. Cada uno va a elegir la textura al final siempre con el que se sienta más cómodo y más agradable. En modo de textura de crema, sabéis que contamos con las cremas inteligentes, gracias a su capacidad de penetración a través del folículo, vamos a conseguir unos resultados exquisitos en los tratamientos de reducción y en los tratamientos anticelulíticos, y también un deslizamiento que nos va a durar prolongado en el tiempo para que nosotras podamos trabajar sin dañar la superficie de la piel. Nosotros dentro, a la hora de trabajar, como antes explicábamos, es muy importante que haya un deslizamiento de la madera para que cuando nosotros vayamos a realizar el tratamiento la sensación sea de suavidad a la hora de recibir la clienta la sesión o el contacto con la madera. Hay distintos tipos de aceites con los que podemos trabajar, es más, incluso podemos combinarlos entre ellos con aceites esenciales, partiendo de un aceite base como puede ser nuestro aceite de almendras o algunos de nuestros aceites estrellas como el pepita de uva o aguacate. Cualquiera de ellos nos van a ayudar a regenerar, a hidratar y a recuperar la piel y los tejidos de superficie, no solamente a nivel externo, sino como vamos buscando ese apoyo extra con la maderoterapia de manera mucho más profunda. Es decir, vamos a trabajar distintas capas de la estructura de la piel. Vamos a trabajar desde epidermis hasta la hipodermis o el tejido graso. Bueno, como antes hablábamos de la importancia de un buen producto que nos ayude no solamente a deslizar nuestras maderas, sino que ya que estamos, que podamos otorgarle a nuestra cliente de extras que nos van a ayudar también a conseguir mayor efectividad en nuestra cabina. Eso debemos de sumarlo a nuestra observación y nuestro diagnóstico previo. Nosotros podemos realizar un tratamiento con muy buena técnica, pero si no es el adecuado para la persona que está tumbada en la camilla, nuestro objetivo no va a llegar a cubrirse de la manera que vamos buscando. Entonces, siempre mi consejo es que antes de empezar tengáis en cuenta ese pequeño detalle. Vamos a hacer un buen diagnóstico para saber cómo debemos de tratar a nuestra clienta. Y una vez que tengamos esto claro y empecemos a trabajar con esos pequeños detalles y esa estructura que nosotros hemos creado y formado para poder realizar el tratamiento de la manera más diana para esa persona, pues ahí llega el momento de pensar cuándo y en qué momento voy a tener resultados con estos tratamientos. Sabemos que hoy en día con la maderoterapia, aunque se inició o el objetivo un poco principal que tenía era el tema de la reducción de celulitis, de la reducción del tejido graso, el romper el adipocito, hoy en día ha evolucionado mucho y la cantidad de servicios que podemos ofrecer desde la cabina son mucho más variados y podemos encontrar distintos tipos de necesidades, descongestivos, tratamientos a nivel muscular que nos ayuden a realizar un estiramiento, relajación de la musculatura. A nivel nervioso, sabéis que podemos ayudar también a rebajar el estrés y otras sensaciones que son también muy nocivas para nuestra rutina diaria y nuestra salud. Pero, como os decía, cualquiera de estas sesiones en las que nosotros nos podamos enfocar
sabemos que solo con una sesión vamos a tener un resultado. Siempre que hacemos una sesión con cualquier tipo de tratamiento referente a estas alternativas que hemos estado comentando, sabemos que vamos a tener un resultado. Pero ¿qué pasa si yo quiero que ese resultado me dure en el tiempo? Para conseguir ese efecto, lo primero que voy a necesitar es que si quiero que me dure en el tiempo, que también dure en el tiempo la realización de este tipo de técnicas. Os lo digo porque a veces pues, hay una pregunta clave que nos dicen: ¿cuántas sesiones necesito para verme como yo quiero o para llegar a cubrir mis objetivos? Bien, pues depende de cada cuerpo. Cada persona tiene una evolución diferente, cada persona se encuentra en una situación física distinta de unos a otros y nos podemos encontrar que la evolución en un tratamiento sea mucho más ligera en una persona que en otra, y eso no significa que no esté llevando un buen camino, sino que lleva su camino, lleva el protocolo y el tiempo que necesita para que ese cuerpo reactive y vuelva de nuevo a crear una mayor producción de fibras, mayor elasticidad, mayor eliminación, activación de circulación, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que cada persona evolucionamos de una manera distinta y que el número de sesiones que podemos necesitar de unos tratamientos a otros o de unos clientes a otros puede depender del estado en el que se encuentre en este momento la persona. Aún así, os diría que vamos a intentar enfocar esto para que ellas entiendan o ellos entiendan que el número de sesiones mínimo que necesitamos que asistan a cabina para que podamos tener unos resultados mantenidos en el tiempo van a ser de 5 a 6 sesiones. De ahí en adelante siempre va a ser maravilloso y estupendo, y una vez que lleguemos a los resultados que vamos buscando, llega la siguiente fase, que va a ser la del mantenimiento, el poderlos mantener. Bueno, como os comentaba antes, vamos a hablar a grandes rasgos primero de las características generales de cada uno de los grupos de herramientas que podemos utilizar en la maderoterapia. Seguro que todos los que estáis hoy conectados ya habéis trabajado o tenéis relación con el tema de las maderas, y esto es como las chuches o como los esmaltes o las barras de labios. Nunca tenemos suficientes. Llega un momento en el que cada una de estas herramientas, aunque puedan parecer similares, va a tener su punto de diferencia y nos va a facilitar el trabajo en determinadas ocasiones. Os voy a empezar hablando de los rodillos. Los rodillos, que bueno, como veis, seguro que podemos encontrar, o os voy a ir contando ahora, pero veis que podemos encontrar una gran variedad de rodillos, rodillos como estos, que cada uno tiene una función concreta, como decíamos antes, pero sí que tienen unos rasgos generales. ¿Qué os puedo decir de los rodillos de manera genérica? Es decir, si yo cojo cualquiera de ellos me va a ofrecer una sensación de alivio de tensiones, una sensación de descarga, un aumento de temperatura de la zona. Me va a ayudar también a que la zona se vaya calentando y se vaya preparando, y de ese modo, cuando nosotros vayamos a realizar otro tipo de movimientos o maniobras posteriores, la zona lo perciba con menos sensación de molestia o de incomodidad, porque ya hemos aumentado la temperatura. Dentro de esto, de estos rasgos generales que hablábamos de los rodillos, podemos destacar también que hay algunos de ellos que van a tener estructuras más lisas, por ejemplo, como este esférico, estructuras más punzantes o que vemos que tienen ya a la vista encontramos una sensación de una rugosidad más profunda que nos puede hacer ver que la fuerza de la herramienta va a ser mayor. O, por ejemplo, algunos como estos, que de verdad que son una ayuda tremenda, con su forma y su estructura curva para llegar a aquellas zonas donde nos es un poquito más complicado acercarnos con una estructura recta o plana. Rebobino y decíamos antes que todos ellos nos van a ayudar a aliviar cargas, a reblandecer, pero buscando la lógica, entiendo que todos aquellos que tengan aristas más profundas, como por ejemplo este de los 5 cubos, va a tener más capacidades de reducción de la grasa corporal, de destrucción del adipocito, y por ello va a ser una herramienta perfecta cuando yo esté haciendo un tratamiento anticelulítico o reductor, porque me va a ayudar a conseguir que ese adipocito se mueva
se vuelva más ligera esa célula, se reblandezca y de esa manera sea más fácil que se vuelva permeable y expulse la grasa hacia el exterior, consiguiendo así mayor reblandecimiento de la zona y empezamos nuestro proceso de reducción y eliminación de grasas. Os puedo hablar de este con una forma de trabajo un poquito diferente, pero realmente nos va a ocurrir algo similar. La profundidad que este puede ejercer, pensar que al ser algo recto, algo plano, cuando yo ejecuto presión sobre un punto, aunque solamente tenga contacto un punto, la sensación de profundidad va a ser muy grande. Yo casi no tengo que realizar presión para que el cliente tenga una sensación de trabajo con este tipo de rodillos. Con lo cual, a modo de calentamiento, si yo trabajo con una presión muy ligera, me va a servir, puesto que es algo plano y no va a ir chocando, y también en aquellos casos en los que necesito crear una temperatura, una elevación de temperatura importante, porque debido a sus aristas me crea esa estimulación por mayores puntos de presión. Si me voy a rodillos más lisos, como por ejemplo puede ser este, o como por ejemplo podemos ver con este, con el biesférico, nos vamos a encontrar que simplemente la estructura ya la sentimos más sutil, ¿verdad? Ya sentimos que tiene menos dureza. No significa que no vayan a calentar la zona, no significa que no vayamos a tener con ellos un aumento de temperatura o que no vaya a reblandecer también tejidos según el modo de uso, pero sí que es cierto que tienen otra versión por su estructura. Cuando nos encontramos con este tipo de rodillos, con los rodillos curvos, nos damos cuenta de que tenemos una mayor accesibilidad a ciertas zonas, como por ejemplo la columna, brazos, trapecios, zonas en las que nos encontramos más difíciles por la forma de su relieve llegar a ello y que necesitamos estirar, necesitamos alargar, porque ¿qué me pasa cuando yo trabajo de manera un poquito más profunda y he estado calentando y he conseguido romper? Que los siguientes pasos, por eso siempre los rodillos más fuertes son los que nos van a ayudar a crear el calentamiento intenso, y con los otros nos ayuda a elongar, a colocar la piel, a colocar la musculatura, consiguiendo de esa manera una recolocación del tejido, porque ojo, sabemos que en la maderoterapia, si no enfocamos bien el protocolo, nos podemos encontrar con un problema paralelo que es la flacidez, el descolgamiento, y no es lo que vamos buscando desde el minuto 1 de nuestro tratamiento. Obviamente tenemos que reblandecer, pero podemos ir jugando al compás con otra serie de herramientas que nos van a ir ayudando a relajar la zona, a estirarla y a ir manteniendo los tejidos donde deben de estar. Debemos de educarlos a quedarse en su sitio. Esta herramienta nos va a pasar algo muy similar a la anterior. Fijaros, su estructura tiene una forma que también es cómoda para llegar a zonas que puedan ser un poquito más estrechas o que puedan ser un poquito más complicadas de llegar porque tengan curvas o que tengan no una forma plana. Esto me va a ayudar a trabajar extendiendo, estirando, relajando la musculatura y consiguiendo, como decíamos antes, la elasticidad y la elongación de los tejidos. Recordar que nuestro objetivo es conseguir una sensación final donde el cuerpo lo podamos trabajar de una manera armoniosa, no solamente reblandecer y reducir. Por eso el protocolo y el orden de nuestros movimientos es tan importante. El consejo que os doy con respecto a este tipo de herramientas, con respecto a los rodillos, es que una vez que hemos realizado el calentamiento de la zona, pasemos a trabajar con maniobras que nos ayuden a romper, si es el objetivo, con herramientas más profundas, como pueden ser estas, y de esta forma empezar a trabajar esa dilatación, por decirlo de alguna forma, del adipocito y ayudar a posterior con el resto de pasos a eliminar esa grasa que estamos dejando, ya que la célula está más permeable, que salga hacia el exterior. Los siguientes pasos van a ser más drenantes, más a modo de estiramiento de esos tejidos. Por eso vamos a cambiar a este tipo de rodillos que nos ayudan a trabajar de una manera más plana para conseguir ese efecto. Os voy a enseñar también la caña de bambú. El bambú, digamos que se va a trabajar de una manera muy similar al resto de maderas que trabajamos con este objetivo, buscando siempre esa sensación de estiramiento de esos tejidos.
Si tengo que plantearme cuál sería el siguiente paso del protocolo, una vez que he calentado, una vez que he conseguido crear estimulación y temperatura en la zona, aquí pasa igual que en el masaje manual. Generalmente, y digo generalmente porque puede ocurrir que haya estructuras en las que no necesite de ese calentamiento previo tan intenso, como por ejemplo en tratamientos específicos para activar la circulación, pero por regla general va a ser un poco la estructura básica que vamos a seguir. Después de ese grupo de movimientos, y ahí selecciono los que considero más oportunos, las siguientes herramientas que vamos a utilizar van a ser los champiñones. Los champiñones nos van a servir para trabajar con es un poco nuestro suplente a los nudillos. Ya sabemos que bueno, nuestras manos lo agradecen mucho esta herramienta, ya que simplemente buscando un champiñón que se nos acople cómodamente a nuestra mano, podemos trabajar sin tener ese sobreesfuerzo en nuestra muñeca y en nuestros deditos, y nos van a funcionar prácticamente en cualquier tipo de tratamiento. Va a ser más o menos, digamos, como un tipo de herramienta estándar, que prácticamente lo vamos a incluir en cualquier o en cualquier protocolo, en cualquier tratamiento. ¿Qué es lo que sí que nos va a ocurrir? Pues fijaros, a mayor número de cabecitas o a mayor número de dientes, nos vamos a encontrar con que voy a conseguir trabajar una zona más extensa. Si yo tengo que seleccionar en cada zona del cuerpo con qué champiñón trabajar, es obvio que me voy a ir según el tamaño de la zona. Y ojo, tener en cuenta también el tamaño de vuestra mano, porque por ejemplo a mí me cuesta utilizar champiñones con mucha base porque me cuesta moverlos, porque mi mano no es muy grande. Eso tenerlo en cuenta también, igual que os puede pasar a vosotros al contrario, si nos encontramos con una mano de mayor tamaño. La profundidad de estas puntitas, de estos dientes, y la dirección nos va a hacer que sea más o menos agresivo. Si yo me encuentro las puntitas del champiñón en esta posición, voy a trabajar de una manera profunda y más limpia. Si yo me encuentro posiciones diferentes, que a veces las encontramos en los champiñones, me voy a encontrar con un champiñón un poquito más agresivo, pero que está pensado de esa manera para que yo pueda llegar a trabajar a zonas que tienen relieves más curvos. Es decir, sería una opción maravillosa en aquellos casos en los que trabajemos una pierna con mucho volumen, un abdomen con mucho volumen, muy edematoso y muy irregular en su superficie. Igual que os enseño este, os puedo enseñar uno más chiquitito. Sabéis que es perfecto para zonas paravertebrales, para zonas articulares, para zonas un poquito más concretas donde necesitemos trabajar de manera más puntual. Cuando nos encontramos cargas musculares donde yo quiero trabajar, pero quiero trabajar en esa zona, no de manera extensa. Este tipo de herramientas, luego después podemos encontrarlas también de una manera un poquito más heavy, un poquito más dura, pero que de verdad que en casos en los que trabajamos en zonas muy amplias nos facilita muchísimo el trabajo. Por ejemplo, os voy a enseñar la tabla dentada. Bueno, como veis, el tamaño es bastante diferente, con lo cual imaginaros si yo me tengo que poner a trabajar una cadera o un glúteo, la diferencia de trabajar con esto a esto es que la facilidad y la rapidez con la que yo voy a trabajar esa zona va a ser abismal, diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, os aconsejo, si trabajamos con un champiñón, que sea simplemente en aquellos tratamientos en los que vamos buscando un poquito menos la sensación del reblandecimiento de los tejidos y vamos buscando más la activación de la circulación. Ahí puedo trabajar solo con un champiñón y mi mano acompañando el protocolo y acompañando el tratamiento. Aunque sabemos que siempre la prioridad es que el cliente sienta que estamos haciendo una sesión de maderoterapia y debe de tener el contacto con la madera. Mis manos no deben de ser lo prioritario, pero es muy importante que acompañen. Tanto el champiñón como la tabla podemos trabajarlos de maneras laterales, haciendo efecto de fricción a nivel de superficie, es decir, movimiento hacia arriba y hacia abajo, cráneo caudal, y en zonas donde tenemos extensión, quizá con el movimiento circular va a ser muy complicado, pero con los champiñones de mano va a ser un movimiento estrella, o sea, va a ser una maniobra que vamos a trabajar mucho y que nos va a resultar muy cómoda para llegar, digamos, a todas aquellas zonas cartucheras y a todas aquellas zonas con movimientos más amplios de manera general. Igual que tenemos la tabla dentada,
Para trabajar la zona de cintura, que en el otro caso hablábamos de glúteos y zonas de cartucheras, caderas, pues fijaros, para trabajar cintura y para trabajar cadera, el arco nos va a venir también estupendamente y nos va a ayudar a conseguir que yo trabaje de una manera cómoda y armónica en el movimiento, porque simplemente tengo que hacer el giro que por naturaleza la herramienta me lleva a hacer. Con él vamos a poder trabajar a modo de fricción lateral y vamos a poder trabajar a modo de arrastre para estimular la circulación y conseguir la elevación de los tejidos. Para poner la vista con este tipo de herramientas, os voy a enseñar el palo de 11 puntas. Maravilloso para trabajar la elongación y la profundidad. Fijaros, esa musculatura que tiene mucha resistencia, porque sean personas deportistas, porque estén muy cargadas por cualquier tipo de pues por lo que pudiera ocurrir y que en ese momento existe mucha carga emocional o física, este tipo de herramientas nos facilita muchísimo el trabajo en zonas como en espalda, en piernas, en la zona glútea. Todo este tipo de, toda la posición de los deditos en una manera corrida nos ayuda a trabajar de una manera muy fluida el movimiento cuando son zonas planas o son zonas extensas. Por eso os decía, zona de caderas, zona de piernas, maravilloso para arrastrar esa circulación y estirar esa musculatura. Y en espalda os lo aconsejo también probarlo porque es una maravilla. El lado contrario, donde no tenemos los deditos, también podemos utilizarlo. Nos va a servir de una manera muy similar a este, con la diferencia que cuando nosotros utilicemos este lado, vamos a no tener esas puntitas que van a trabajar de manera más profunda. Entonces, en esas espaldas que son un poquito más huesudas o en esas caderas que nos encontramos que son un poquito más sobresalientes, directamente podemos trabajar con el lado contrario, porque además, como veis, tiene unas pequeñas ondas que nos puede ayudar a adaptarlo a las distintas partes del cuerpo, ¿vale? Por eso no os dé miedo aunque lo veáis tan largo o lo veáis tan grande, porque realmente una vez que lo tengáis en la mano es muy fácil de utilizar. Va a ser herramienta indispensable en vuestro kit de maderoterapia. El pulpo está o lo podemos incluir dentro de esta rama que hemos comentado o dentro de este tipo de herramientas que nos van a ayudar a reblandecer y que nos van a ayudar a sustituir un poco ese movimiento, como decíamos antes, de los nudillos. ¿Qué nos pasa con ella? Pues nos pasa que, como veis, la profundidad de los palitos hace que mi mano esté más retirada de la zona de presión. No es lo mismo si yo llego con un dedo a hacer una presión a un punto, o con los 4 dedos, si llego a hacer una presión a un punto, que si yo estoy llegando con una estructura entera, aunque mi presión o mi mano esté agarrando de la misma manera. ¿Por qué? Porque aquí se va a repartir la presión en 5 puntos diferentes y aquí esa presión se reparte en un solo punto y eso hace que la misma cantidad de presión esté extendida o esté ejecutada en una misma posición, en un mismo lugar. Y esto hace que la presión de este siempre sea mayor, aunque yo realice la misma presión con mi pulpo. Con lo cual, fijaros, tratamiento activador circulatorio, maravilloso. Tratamiento pre y post embarazo, cuando tenemos un edema en el que hay mucha fragilidad de capilares y nos encontramos que cualquier presión enseguida nos hace que la zona pueda cambiar demasiado la coloración y tengamos miedo de que pueda crearse un hematoma muy pronto y necesitemos que ese cuerpo pueda tener su tiempo para ir reabsorbiendo y poco a poco nosotros ir incrementando mayor presión y mayor número de movilizaciones. Bien, pues para eso utilizaríamos el pulpo, que como os decía, un gran aliado sobre todo también en los tratamientos de activación circulatoria y relajación. ¿Qué más os puedo contar? Pues que en protocolo lo siguiente que trabajaríamos después de rodillos y champiñón serían las copas. Las copas también podemos encontrarlas de distintas maneras. Podemos encontrarlas con menos fondo, con más fondo, con rodillos, interiores, es decir, nos vamos a encontrar una gran variedad de copas que nos pueden crear cada una necesidad o nos pueden cubrir cada una necesidad diferente.
Os voy a hablar de la copa clásica. Las copitas clásicas, que igual las vamos a encontrar con mayor o menor tamaño, sabemos que funcionan siempre con una... o en general cualquiera de ellas nos van a crear una función como de activación de la musculatura, activación del sistema linfático, activación del sistema sanguíneo y vamos a utilizarlas en este orden con la intención de que todo aquello que hemos reblandecido con los pasos anteriores empecemos ya a filtrar, porque como hemos dicho antes, nos ayuda principalmente a que la circulación se encuentre activa. Y si yo voy a hacer cualquier tipo de tratamiento y mi circulación no está activa, y ya no hablo solamente de un tratamiento edematoso o de un tratamiento descongestivo a nivel muscular, si esa fase no la conseguimos y no la llevamos a buen puerto, lo que va a ocurrir es que podemos crear un estancamiento y todo eso que hemos hecho salir de la célula, del adipocito, no seamos capaces de expulsarlo. Bien, pues esta va a ser esa primera fase que nos va a empezar a movilizar y ayudar a expulsar. Por eso debemos de trabajar generalmente con ellas en sentido de los puntos principales linfáticos de nuestro organismo. Normalmente vamos a trabajar con maniobras que podemos trabajar con las dos manos, movimientos alternos o con una sola mano y ayudarnos con la otra y generalmente, como os decía, en sentido de la circulación de retorno o hacia los puntos linfáticos. Ese es un camino que puedo tomar con las copas, pero también en ocasiones nos ayudan a trabajar o su otro objetivo en paralelo, es decir, vamos a tener esos dos beneficios, nos va a ayudar a reafirmar. Son grandes aliados en las técnicas de recuperación de contorno. Son los que nos ayudan junto con la tabla a reperfilar. Entonces, yo ya he reblandecido con las técnicas anteriores y ahora dreno y coloco. Me ayudo a eliminar todas aquellas toxinas que se están expulsando de la célula con más facilidad y aparte a conseguir colocar de nuevo esos tejidos, como decíamos antes, educándolos a que deben de volver a su sitio donde estaban antes. Aparte de esas copas, nos vamos a encontrar copas que tienen una capacidad diferente en su interior, como por ejemplo estas, que las utilizamos para vacunterapia. En los tratamientos de reafirmación son ese punto extra debido a la profundidad. Al haber mayor profundidad conseguimos que haya mayor vacunterapia, mayor presión contraria y de esa manera arrastramos y movilizamos con mayor profundidad que con una copa clásica. Con lo cual serían muy buena opción para tratamientos en pieles edematosas o en los que necesitemos realizar una movilización importante de líquidos. Esta copa la vais a trabajar, seguro que todas trabajéis dentro de vuestros protocolos esa parte de estructura o bien de activaciones linfáticas o de malasación colónica. Esta estimulación del colon que sabemos que nos ayuda en los casos en los que, sobre todo cuando estamos buscando perder contorno y a veces no conseguimos los objetivos que queremos de manera tan ligera porque la persona es estreñida, no tiene una buena rutina para ir al baño o su alimentación simplemente le hace bueno, pues que haya más inflamación por exceso de gases o bueno, pues una mala rutina de eliminación de desechos. Para eso no solamente podemos trabajar de manera manual, sino que podemos utilizar también este tipo de copas. Por eso veis que el rodillo, o sea, no tiene el rodillo interior, como por ejemplo podemos encontrarnos en esta, sino que tiene una bolita. Y esa bolita va a ser nuestro aliado para que podamos movilizar y trabajar directamente los movimientos que necesitamos de arrastre sobre el colon. Nos queda esta, con rodillo. Este tipo de copas nos van a venir fenomenal en los casos de reafirmación. No tienen un vacío generalmente tan importante como nos pasa con las copas huecas, con las copas clásicas, pero tienen ese extra, que es ese rodillo interno, que nos está realizando un estiramiento y nos está realizando un masaje que nos ayuda a recuperar mucho la epidermis. Estamos hablando de la mayoría de estos... de estas herramientas o de estos utensilios nos están, como veis, enfocando a trabajar como estructuras diferentes. Cuando hablábamos de los rodillos, principalmente están centrados en el tejido adiposo. Cuando hablamos de los nudillares o de los champiñones, estamos trabajando más esa zona de acumulación de grasa. Ahora estamos hablando con las copas y las tablas de aquellos
aquella parte que necesitamos en esa zona un poquito más superficial, es decir, si estamos hablando de dermis hacia epidermis. Y esta copa sería un gran aliado para trabajar esa parte de reafirmación de superficie, esa exfoliación o belleza de la piel que necesitamos en la zona superior de nuestros tejidos. Por último, nos quedan las tablas. Las tablas nos pasa lo mismo. Vamos a encontrar que pueden parecer todas similares y que puedan tener un objetivo común, y efectivamente lo tienen. En general, las tablas nos van a ayudar a tonificar, a perfilar, a definir, a drenar. Nos facilitan mucho la activación de la circulación y nos van a ayudar a prevenir o mejorar el edema. Por eso, fijaros que antes al principio os decía, normalmente nuestro protocolo de trabajo va a ser rodillos, los que consideremos oportuno para el tratamiento, nudillares o champiñón, lo mismo, los que consideremos en tamaño y en profundidad oportunos para el tratamiento, copas y tablas. Pero fijaros, si yo estoy haciendo un tratamiento sobre una zona donde el edema es muy importante, puedo alterar este paso y pasarlo al inicio del protocolo, drenar, hacer que la zona se encuentre menos congestionada y que cuando yo pase a los siguientes pasos del protocolo, la resistencia sea mayor y de ese modo pueda evitar el que salga ningún tipo de alteración edematosa o a nivel vascular algún hematoma que luego después pueda alargarse durante un periodo de tiempo y nos esté haciendo que, bueno, pues que el cliente pueda sentirse un poquito más incómodo con la solución del tratamiento. No sé si se llegan a ver bien, pero os voy a explicar de momento estas tres tablas básicas. Pues fijaros, antes hablábamos con los rodillos de aquellas que tenían una forma más dentada. Lo mismo os voy a explicar ahora con esto, con las tablas. Todas sabemos que nos van a ayudar a modelar, a drenar, a movilizar y, como decíamos antes, como a terminar de reperfilar. Es con las que terminamos como de recolocar, ¿verdad? Cuando hemos movilizado esa grasa y esos líquidos y queremos terminar de llevarlos a donde crean su forma o crean su estructura. Este tipo de tablas, la tablita dentada, nos va a ayudar a movilizar como si fueran deditos de manera un poquito más profunda. Por eso, normalmente puede ser un movimiento previo. Si yo tuviera que buscar un orden, primero utilizaría esta dentada para conseguir movilizar de manera un poquito más profunda y después terminaría drenando de una manera más suave con la tabla plana. Cuando hablamos de la tabla, generalmente pues, vemos las zonas curvas y entendemos que suele ser la zona de apoyo, y efectivamente, normalmente, cuando vamos a trabajar con ellas, que podemos trabajar o bien con movilizaciones a modo de fricción, con movimientos de roce, movimientos de vaivén, esos suelen ser los movimientos principales con cualquiera de estas que hemos visto, y generalmente la zona de uso va a ser esta, pero no significa que generalmente sea siempre, porque yo puedo llegar a zonas en esa misma persona o en ese mismo cuerpo donde necesite tener más parte de apoyo, y entonces simplemente giraré la tabla para adaptar a la zona donde yo me ponga a trabajar, ¿vale? Recordad que no tenemos que ser estrictas en las posiciones. Cuando vosotras estéis trabajando y no os sintáis cómodas, no estáis trabajando de la manera correcta. Tenéis que sentir que el movimiento es cómodo y es fluido. Y para eso lo que tenemos que hacer es, si yo veo que la posición me está haciendo que mi mano me moleste con el muslo porque esté trabajando en esta postura, girarla y buscar la posición contraria, porque de esa manera ya mi mano no me va a molestar porque va a estar en el otro lado, donde me molestaba ya no está. Entonces, buscar siempre posturas con las que trabajéis de manera cómoda, es muy importante. Antes os he enseñado también esta, la tabla mapa. Este tipo de tablas tiene una característica maravillosa, que es la cantidad de recovecos que nos encuentra en su silueta. Esto hace que cuando yo me ponga a trabajar zonas que a lo mejor son más estrechitas, como por ejemplo puede ser la superficie de una rodilla, como por ejemplo puede ser un antebrazo o puede ser una zona de tríceps, o en cualquier pierna, en cualquier parte en la que yo me encuentre que la persona es un poquito más huesuda, un poquito más delgada, y que la tabla normal me abulte demasiado y no me deje mover mis manos con facilidad. Pues para eso esta herramienta se utiliza de una manera muy versátil, y por eso, bueno, pues os recomiendo también su uso.
De todo esto que os he comentado, me falta por recordaros o por contaros que no sé si lo habéis echado en falta y yo os debo de decir que soy fan de esta herramienta, los cinturones. A nivel de trabajo en cabina, podemos trabajar con ellos sin ningún tipo de problema. Lo que pasa que, bueno, sabemos que necesitamos un poquito la ayuda del cliente, sobre todo en determinadas posturas. Ya no podemos trabajar generalmente con ellos tumbados, pues cuando vamos a hacer una cintura, un abdomen, una cadera, sino que tienen que estar en una posición frente a nosotros o una posición diferente, elevada. Con lo cual, bueno, pues puede ser una alternativa. Obviamente vamos a tener una sensación de fricción y de calor sobre la zona, con lo cual me ayuda a calentar y a preparar también y estaría dentro un poco de esa estructura de inicio en la que hemos hablado antes de los rodillos, pero también es una gran herramienta de automasaje, con lo cual sería una alternativa perfecta para recomendarle a nuestra clienta para su uso en casa a modo de mantenimiento junto con el tratamiento de reductor, nuestra crema dorada. Sería una alternativa estupenda. No sé si todos habéis probado alguna vez el cinturón, de verdad os digo que si no lo habéis usado, probarlo en la espalda a modo de automasaje, probarlo en la cintura, en la zona de las caderas, y veréis cómo rápidamente la sensación de carga se alivia y se reduce rápidamente. Mancuernas a modo de rodillo. Esta especial para trabajar la prevención de fascitis y para trabajar pies. Simplemente herramienta que podemos recomendar para el cliente en casa y con una movilización de arrastre y presión vamos a conseguir que sobre todo esas personas que tienen tendencia a la aparición de ese tipo de alteraciones les ayuden a prevenir o incluso obviamente mejorar la solución del tratamiento. Este tipo de rodillos los podemos utilizar nosotras también en cabina. Se cogen de manera muy fácil, como veis, y los podemos utilizar de distintos tamaños. Los tamaños siempre van a depender de la zona donde vayamos a necesitar su uso, pero os digo que para mí también son una herramienta muy buena de mantenimiento del cliente en casa, porque es cómodo a la hora de sujetarlo y a la hora de realizar el movimiento. Les podemos recordar que pueden trabajar con un movimiento de fricción mientras que extienden el producto o extienden la crema para que termine de crear un calentamiento y que pueda penetrar el producto de manera mucho más rápida. Y en zonas para nosotras que son un poquito más complicadas de llegar, como la zona de brazos o personas que, como decíamos antes, son ya muy delgaditas y necesitamos trabajar en esas partes el reblandecimiento, también es una herramienta muy útil a tener en cuenta en nuestra cabina. Creo que no se me olvida nada. Bueno, os voy a enseñar por aquí porque me parecen también muy chulas. Seguro que, bueno, los punteritos de digitopresión los vais a poder introducir, no sé si trabajáis también parte de facial en cabina, pero los podemos introducir porque para espalda, para trabajar digitopresión facial, para reflexología podal, nos van a funcionar de una manera fenomenal y súper versátil. Alivia mucho nuestro trabajo del pulgar en ese tipo de técnicas, con lo cual os lo recomiendo, podéis utilizarlo y ya me contaréis qué tal la sensación. El carrito para nuestros tratamientos de activación circulatoria, tratamientos en los que busquemos la relajación del cliente. Para todo ese tipo de casos, simplemente con movimientos de fricción y los podemos hacer tanto transversal como craniocaudal y nos va a ayudar a tener esa sensación de confort como cuando hacemos una maniobra de arrastre manual como por ejemplo un vaciaje. Algo similar también la guasa. Por el tamaño que tiene, podéis utilizarla tanto a nivel alto en los tratamientos faciales, es decir, la zona de cuello, escote, trapecios, como en zonas como brazos y piernas. Sabéis que su función es parecida a las tablas y nos van a ayudar a movilizar, a drenar y a recuperar la estructura de esas fibras musculares, a recuperar la reafirmación. Siempre va a ser un gran aliado para esos efectos de recolocación del cuerpo, de remodelación y de reestructuración de los tejidos. Bueno, y de momento, hasta aquí os puedo contar que todo este surtido de herramientas que hemos estado viendo en este ratito, la intención es que tengamos claro el concepto,
de para qué me sirve cada grupo de movimientos y cada grupo de herramientas, qué puedo hacer con ellas. Y una vez que tenga eso claro, tener en cuenta la selección de las cualidades de cada una de ellas. Con eso sé que vais a poder hacer vuestras propias recetas de tratamientos adecuado a las necesidades de cada uno de vuestros clientes de una manera súper certera. En principio, hasta aquí llegamos con la reunión de hoy. Sergio, no sé si me puedes ayudar, si hay algún tipo de duda o comentario que necesitemos resolver antes de finalizar. Hola Soraya. Bueno, pues por ahora nadie ha dejado alguna duda. Bueno, ha habido una, pero relacionada con los certificados. Ya Ajá. está contestada. Y no sé si alguien quiere preguntar algo, que lo pueda hacer abriendo el micrófono o directamente en el chat. Pues soy toda oídos en caso de que tengáis alguna duda. Espero que os haya podido ayudar y acercar un poquito más este mundo tan bonito de la maderoterapia. Y, y bueno, pues os doy, si queréis, este ratito, damos otro minutillo. No sé, Sergio, si tenemos también la posibilidad de mostrarle las alternativas que tenemos tanto de los aceites como de las cremas inteligentes a modo de promoción para los asistentes que nos habéis acompañado esta tarde. Pues si quieres puedes mostrarlo, si lo tienes ahí. De todas formas, aquí ya viene una primera pregunta y Ujú. nos dice, ¿es conveniente usar muchas maderas en la misma sesión o tanta fricción puede ser contraproducente? Pues mira, realmente es muy interesante porque a veces podemos plantearnos la duda de si el abuso del número de repeticiones o de movimientos puede ser perjudicial para el protocolo. Realmente lo que tenemos que utilizar es el sentido común. ¿A qué me refiero con esto? Si yo estoy centrándome en trabajar una reducción y sé que mis movimientos van a ser un poquito más intensos, van a ser más bruscos, van a ser, mi presión va a ser más fuerte y las herramientas que voy a utilizar también van a ser más potentes, es importante que el resto de maniobras ya vayan buscando esa parte de bajar el edema, bajar la inflamación, bajar la temperatura. Para que os hagáis una idea, yo os diría que un mínimo de 5 herramientas debemos de utilizar y a partir de ahí ya podemos ir seleccionando aquellas que sean un poquito más puntuales, porque fijaros que, por ejemplo, cuando hablamos de los rodillos, yo puedo calentar con un rodillo de mazorca, puedo pasar después un rodillo de 5 cubos, si estoy hablando de un reductor y lo que quiero es reducir, movilizar, reblandecer ese adipocito. Puedo trabajar después con un curvo para ir más concretamente y de manera más cómoda a esas zonas donde no puedo llegar bien o de manera sencilla con los otros rodillos y ya de ahí pasar a un rodillo que me ayude más a drenar, a estirar y a movilizar. Fijaros que solamente con eso he utilizado 4 rodillos, pero 4 rodillos que tienen mucha lógica. Eso es lo que quiero que busquéis cuando vayáis a hacer un protocolo, la lógica del servicio. Si yo he estado metiendo mucha caña, necesito luego después recomponer de nuevo ese cuerpo y probablemente pueda necesitar mayor número de herramientas para ir complementando esa subida que hemos hecho de temperatura con esa bajada y esa recolocación. Pero ahora os voy a poner otro ejemplo. Vamos a hablar de un activador circulatorio en el que lo que necesito es que la circulación fluya de manera más ligera y no se atasque porque hay enrojecimiento, hay un cambio de color en los tejidos y entonces ahí me encuentro con una situación diferente. Todo aquello que me provoque calentamiento y un exceso de temperatura no va a ser interesante. Tengo que reducir el número de herramientas que voy a utilizar. Voy a reducir el número de herramientas que van a crear temperatura, como son los rodillos o son los champiñones, y puedo aumentar el número de repeticiones con la tabla que necesite o que considere apropiada para el protocolo y la copa. Y de esa manera voy a conseguir movilizar, activar esa circulación sin que haya una congestión de ese sistema linfático o sanguíneo y de esa manera a lo mejor con esos 5
con esas 5 herramientas tengo completo mi protocolo y tengo completo el tratamiento y no necesito más. Sin embargo, fijaros, hablando del reductor, necesito otra serie de potencia, necesito otro tipo de protocolo y solamente en rodillos ya puedo utilizar 4. Entonces, eso es lo que quiero que lleguéis a plantearos. El número de herramientas siempre lo vamos a definir por lógica del tratamiento, por necesidades. Vale. La misma persona nos comenta y nos dice, después de la Madero, me gusta tener al cliente en la presoterapia. A veces mezclo la crema reafirmante con el gel frío para meterla en la presa. ¿Sería mejor el frío o una crema de color? Em, en este tipo de casos, creo que la opción más correcta es la que tú estás realizando. ¿Por qué? Porque la temperatura ya la hemos creado nosotras con nuestro protocolo, con nuestras herramientas previas. Una vez que terminamos y ya buscas meterla en la presoterapia con la intención de drenar, el aumento de temperatura no nos va a ayudar a que ese drenaje se realice de manera tan sencilla como si yo utilizo un gel frío, me parece estupendo, y esa presoterapia a modo de complemento, con lo cual creo que el protocolo que estás realizando hasta el momento es perfecto. Vale. Por ahora es todo. Ujú. Voy a comentar que para aquellas personas que quieran un descuento para las cremas inteligentes y las piezas de maderoterapia que has hablado y comentado hoy, voy a dejar un WhatsApp en el chat para que aquellas personas interesadas pues que manden un mensaje y nos pondremos en contacto con esa persona. Fenomenal, Sergio. Vicky, estoy viendo tu mensaje. Muchas gracias a ti por haberte conectado. Y nada, me despido. Dentro de poquito volvemos a vernos, seguro. Espero que este ratito que hemos compartido haya sido lo más productivo para vosotras. Para mí os puedo asegurar que lo ha sido mucho porque me encanta pasar este rato con vosotras. Y lo dicho, que nos vemos pronto. Un saludo y hasta la próxima. Adiós, Soraya, un placer. Adiós.